Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo como cada vez mi resumen de lecturas del mes de junio. Os recuerdo que el mes de junio para mí fue un mes temático porque aprovechando que era el mes del orgullo LGTBIQ+, decidí leer solamente novelas que tuvieran representación del colectivo, aunque ya sabéis, porque lo he dicho muchas veces, que yo procuro leer durante todo el año novelas con representación del colectivo, pero durante el mes de junio me gusta leer solo y exclusivamente libros de este estilo. No sé si recordáis que también os traje un DVR para el mes de junio que os dejaré por aquí, donde elegía diversos libros con representación LGTB de acuerdo con determinadas categorías de un bingo, de un maratón en el que participé, y os animo a que si no habéis visto ese vídeo lo veáis previamente a este porque he cambiado algunos libros de los que os comenté en mi TBR. Entonces os animo a que veáis primero ese vídeo para ver cuáles eran los libros que originariamente me iba a leer durante el mes de julio y para qué categoría elegí cada libro, porque eso es algo de lo que no voy a hablar en este vídeo. Durante el mes de junio me leí un total de 8 libros. De estos 8 libros, 7 fueron con representación LGTB y hubo uno que no, porque era un libro de una lectura conjunta que llevaba ya haciendo varios meses con mi compañera Zaida y pues justo lo terminé en junio y ahí no hay representación de ningún tipo. Y bueno, comenzamos con mis lecturas. El primer libro que me leí para el mes del orgullo fue Los chicos del cementerio de Aiden Thomas. Esta opinión va a ser totalmente impopular porque, como ya comenté justo en mi vídeo anterior, es un libro que a la gente le ha encantado y que a mí no me ha gustado nada. En Los chicos del cementerio tenemos como protagonista a Yadriel, que vive en una comunidad de nahualos. Los chicos nahualos se encargan de invocar a los espíritus y guiarlos en su proceso al más allá para que luego puedan regresar el día de muertos, y en cambio las chicas nahualas se encargan básicamente de curar a la gente y de todas las cosas que están relacionadas con la medicina. El problema de Yadriel es que es un chico trans, entonces su familia es muy tradicional y no acepta que Yadriel sea en realidad un chico, por lo que le prohíben hacer el rito de su comunidad para convertirse en nahualo. Entonces Yadriel, con la ayuda de su prima Maritza, decide hacer el ritual por su cuenta para demostrarle a su familia que él es un verdadero nahualo sin importar lo que ellos opinen, y justo cuando termina el rito resulta que se entera de que su primo Miguel ha desaparecido. Nadie sabe dónde está, pero todo el mundo presupone que si no ha aparecido todavía es porque ha fallecido, así que toda la familia se vuelca en intentar encontrar su espíritu para que pueda cruzar al más allá y regresar con ellos el día de muertos. Yadriel decide unirse a la búsqueda para así demostrarle a su familia que el rito ha sido exitoso. Durante esta búsqueda, en vez de toparse con su primo, se topará con el espíritu de Julián, un chico que es así como el macarrilla del colegio, el malote, y que resulta que ha fallecido en extrañas circunstancias. Entonces Yadriel decide ayudarle también a cruzar al otro lado e intentar entender por qué está muerto y qué es lo que le ha pasado tanto a él como a sus amigos. Bien, ¿por qué no me ha gustado este libro? La verdad es que hay bastantes razones por las que no me ha terminado de convencer. La primera es la trama. Se supone que la trama principal es Yadriel intentando demostrarle a su familia que es un nahualo, que es un chico, y por otro lado la búsqueda del espíritu de Miguel y de intentar entender qué es lo que le ha pasado a su primo. Ahora bien, cuando aparece el espíritu de Julián, la trama principal desaparece y Yadriel se centra básicamente en Julián. Esto en sí para mí ya es un problema, porque tú me estás prometiendo una trama y luego me estás dando otra trama completamente diferente y que no tiene nada que ver con la trama principal. Pero bueno, podría haberlo dejado pasar si la trama de Yadriel y Julián hubiera sido interesante, pero es que no lo es, porque literalmente es Yadriel paseando el espíritu de Julián por todas partes, yéndose a comer un helado, yéndose a comer nachos, yéndose a conducir y haciendo un montón de chorradas mientras intentan averiguar qué es lo que le ha pasado a Julián. Entonces, a mí esa trama me pareció súper poco interesante porque al final en esa trama no ocurre absolutamente nada. O sea, los capítulos que de verdad se centran en averiguar qué es lo que le ha pasado realmente a Julián son muy pocos, porque el resto del tiempo están haciendo tonterías por el mundo o escondiéndose de la abuela, porque esa otra cosa que también me hace mucha gracia, porque se supone que Yadriel hace el rito nahualo para demostrar a su familia que él es un verdadero nahualo y que la intención con la que hace este rito es decirle a su familia: "Ey, soy un hombre". Y eso me parece estupendo, me parece maravilloso. De hecho, la representación trans me parece que está estupenda. Pero cuando consigue invocar a Julián, es decir, Julián, que sería como la demostración de que él es un verdadero nahualo y de que puede invocar espíritus porque es un chico, Yadriel decide esconder a Julián y ocultárselo a todo el mundo porque piensa que si su familia se entera de que ha hecho el rito por su cuenta, rompiendo la tradición, se va a enfadar con él. Entonces, entre que tenemos una trama que luego esa trama desaparece y nos ponen otra distinta, y entre que Yadriel
Jadriel es súper contradictorio consigo mismo, te pasas literalmente todo el libro diciendo que estás hasta el moño de que tu familia no te reconozca como eres y que estás deseando poder demostrárselo y no lo haces, lo ocultas durante todo el libro. No sé, el libro en general es como una contradicción gigante, no solo por las tramas en sí, sino por el propio Jadriel, por sus propios pensamientos y sus acciones. Aparte de eso, el libro en general me ha aburrido muchísimo porque es un libro en el que prácticamente no sucede nada. Como he dicho, se trata de Jadriel paseando el espíritu de Julián durante todo el libro sin hacer apenas averiguaciones, y la parte interesante de las investigaciones y de descubrir qué ha pasado con las muertes, qué es lo que está sucediendo y tal, realmente ocupa muy poco espacio dentro del libro. Este libro para mí no es fantasía, te lo venden como fantasía, pero los elementos fantásticos aparecen sobre todo al principio, los capítulos finales, y a lo largo del libro el elemento fantástico es Julián. Para mí sería realismo mágico, y además la fantasía es una excusa para desarrollar la trama. También me parece que hay bastante infodumping, o sea, a mí la sensación que me dejó al leer este libro es que esta novela es una excusa por parte del autor para reivindicar al colectivo trans y para reivindicar la cultura latinoamericana y lo oprimidos que están los latinoamericanos en Estados Unidos. Cosa que a mí me parece estupenda. Me parece cojonuda, me parece maravilloso que se hagan libros de este tipo. Ahora bien, como digo, el libro es una excusa para hablar de esos temas. Y como tal, esos temas se tratan de una manera muy repetitiva, muy cansina, todo el rato te está hablando de lo mismo, y como he comentado, eso hace que haya infodumping, sobre todo en la parte de cultura latinoamericana. Hay capítulos en los que te cuentan cosas referidas a la cultura latinoamericana que no tienen absolutamente nada que ver con la novela, que no pintan nada en el momento en el que están insertados. Ya para terminar de mis quejas con este libro, tampoco me ha gustado nada cómo está escrito. Se nota muchísimo que es un primer libro del autor porque comete los típicos errores de novato. La prosa es bastante superficial, bastante mala, muy repetitiva. Respecto a cómo está escrito, quiero quejarme acerca de la traducción, porque la traducción está hecha en castellano mientras que los personajes hablan en mexicano, es decir, con expresiones y vocabulario tipo de México, lo cual me parece estupendo. Entonces a mí me habría gustado muchísimo más que la traducción hubiera estado hecha en mexicano, porque me parecía un contraste demasiado brusco estar leyendo expresiones típicamente de España durante la narración, durante la prosa, y que de repente en el diálogo te dijeran mijo, ándale. Que esto yo sé que es muy de tiquismiquis, pero quiero decir, si estás hablando de un libro protagonizado por gente latinoamericana, basada en la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, chico, tradúcelo en mexicano. Y ya por último, el final. El final me ha parecido terrible. Terrible. Para mí el final es un Deus ex machina. Vamos a inventarnos una cosa que no viene a cuento para solucionar toda la movida que se ha ido generando a lo largo del libro. Y además el final me ha parecido forzadamente feliz, en el sentido de que es un final que, teniendo en cuenta cómo se desarrolla la novela, tú, o por lo menos yo, estaba convencida de que va a ser un final trágico, porque era como, es que por lo que me estás contando es imposible que esto acabe bien, o sea, es que es imposible, y de repente sucede algo que hace que mágicamente todo termine bien, todo sea feliz y todo sea de colores de arcoiris, y yo como... Pues vale, pues bueno. El segundo libro que me leí fue El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. De este libro no tengo mucho que decir porque creo que todo el mundo conoce esta novela. Tenemos como protagonista a Dorian Gray, que es un chavalito así muy inocente, guapísimo, que está en la flor de la juventud, que llega a Londres, quiero recordar, y en Londres conoce a Lord Henry, que es un hedonista de manual. Entonces Lord Henry empieza a meterle en la cabeza que el mejor momento de la vida de un hombre es cuando está joven, porque puede ligarse a todo el mundo, porque puede cometer excesos y porque puede llevar una vida dedicada al placer, ya que con su belleza y su juventud puede conseguir todo lo que se proponga. El caso es que ese discurso cala en Dorian Gray, entonces él decide, digamos sin darse cuenta o medio dándose cuenta, venderle su alma al diablo, y su alma queda atrapada en un retrato que le han hecho. Entonces ese retrato será el que envejezca por él y el que acuse todos los excesos a los que se va a ir sometiendo Dorian Gray a lo largo de su vida, porque pues termina dedicándose a una vida solo exclusivamente de placer, siguiendo las indicaciones de Lord Henry. Yo primero había visto la película y no me había leído el libro, y he de decir que en este caso me ha gustado mucho más la película que el libro, porque la película va mucho más al grano, va mucho más directa a la problemática, y es verdad que tenemos un montón de escenas filosóficas y de discursos así muy moralistas, tanto de Lord Henry como del propio Dorian Gray y otros personajes que pululan a su alrededor, pero el libro es básicamente discurso puro y duro. El inicio empieza muy bien, empieza planteándote pues quién es
Dorian Gray, quién es Lord Henry, cómo se terminan relacionando, cómo termina el alma de Dorian incrustada en un cuadro, etc, etc. Pero conforme avanza la trama es básicamente discurso tras discurso y a mí personalmente eso me aburrió bastante. Pero bueno, es un libro que está bien, que yo creo que es un libro que tienes que leerte en algún momento de tu vida porque Dorian Gray es uno de esos libros clásicos que ha influido muchísimo en la cultura. Y bueno, la experiencia ha estado bien, pero ya digo que algunos momentos se me hacían un poco pesados porque era demasiado moralismo y demasiada filosofía y eso es algo que a mí personalmente no me gusta demasiado. El siguiente libro que me leí es Abiertamente hetero de Bill Konigsberg. En este tenemos a un protagonista, a Rafe, que es abiertamente gay, que cuando decide salir del armario pues todo el mundo se lo toma súper bien, todo el mundo le apoya, sus padres están a tope con él. ¿Cuál es el problema? Que a partir de ese momento todo el mundo le califica como el gay. Entonces acaba un poco hasta las narices y decide que el instituto quiere pasarlo en otro sitio completamente distinto, donde nadie le conozca y donde nadie le califique automáticamente como el gay. Total, que cuando llega a este nuevo instituto decide hacerse pasar por hetero. Al principio es como que simplemente omite el decirle a la gente que es gay, pero llega un punto en el que se da cuenta de que tiene que seguirle el rollito a sus compañeros y que para eso tiene que fingir ser hetero. Es una novela que me ha gustado, que me ha parecido muy divertida, pero mi problema principal ha sido el protagonista, porque el protagonista es imbécil. ¿Vale? Yo entiendo que es adolescente, pero es que el protagonista me parece gilipollas. Yo entiendo, ¿vale? Yo comprendo que quiera hacerse pasar por hetero para no convertirse en el cliché de gay con patas y que todo el mundo lo identifique como el gay. Vale, correcto, sí, estupendo. Pero algunos de sus argumentos o alguna de sus actuaciones para hacerse pasar por hetero daban ganas de darle una hostia a mano abierta, ¿vale? Por ejemplo, se pasa toda la novela diciendo odio las etiquetas, odio que me etiqueten, odio ser el gay. Vale, correcto. Pero luego él es el primero que se dedica a etiquetar a todo el mundo. Su compañero de habitación, nada más verlo, le califica como el friki. Toda la novela, su compañero de habitación es el friki. Cuando se entera de que el mejor amigo de su compañero de habitación es gay, automáticamente en su cabeza lo califica como el gay. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que va muy en contra de las etiquetas, pero parece que las etiquetas solo le molestan cuando se las ponen a él. Eso lo puedo pasar porque es un poco una tontería. Pero lo que me hinchó bastante las narices fue que para el protagonista hacerse el hetero significaba hacerse el misógino. Tenemos varias escenas en las que tiene comentarios bastante desafortunados hacia las mujeres, cosificándolas. Es verdad que sus compañeros o con los chicos con los que él hace buena amiga tienen comentarios muy machistas. Y entonces lo que hace Rafe es seguirle el rollo a esos comentarios machistas para integrarse y para fingir ser hetero. Y es como, chico, no tienes por qué despreciar a las mujeres para fingir ser hetero. No te estoy pidiendo que les digas, oye tío, es que lo que has dicho es una machistada del copón. No, pero por lo menos cállate la boca, no metas más leña, porque si no, más que parecer hetero, lo que pareces es gilipollas. Y entonces todas esas pequeñas cositas fueron las que hicieron que al final yo no disfrutara tanto el libro. En resumen, que el libro empezó muy bien, pero que a mí estos comentarios misóginos como que no, lo siento, pero no. El siguiente libro que leí fue la segunda parte de la trilogía de los orígenes de Cazadores de Sombras, Príncipe Mecánico. De aquí no os voy a contar mucho porque es la segunda parte de una trilogía, pero bueno, la verdad es que me gustó mucho, estuvo a la altura del primero, aunque es verdad que el primero me gustó un poco más porque este segundo se centra sobre todo en los dramones amorosos de los protagonistas y deja como, para mi gusto, un pelín de lado la trama principal, pero bueno, me gustó un montón, así que tengo muchas ganas de terminar la trilogía, que como ya os comenté, para mí sería relectura. El siguiente libro que me leí fue Ladrones de la Libertad de Iria G. Parenti Selene M. Pascual, cuarta parte de su saga Maravilla, que ya sabéis que aunque es una saga se puede leer de manera independiente, aunque todos los libros transcurren en el mismo mundo. En esta ocasión tenemos a unos piratas protagonistas que son atrapados y encarcelados y el rey les propone su libertad a cambio de hundir un determinado barco. Resulta que el determinado barco pirata que tienen que hundir está capitaneado por una mujer con la que el protagonista y líder de los piratas protagonistas, Jared, tiene ciertas rencillas desde hace muchos años. Entonces Jared decide aceptar la oferta porque no solamente obtiene su libertad, sino que encima obtiene una venganza detrás de la cual lleva muchísimos años. Entonces estos piratas se lanzan a la mar y cuando ya están en alta mar descubren que tienen un polizón y se trata de nada más y nada menos que el príncipe, que se ha colado en el barco porque tiene sus propios objetivos y porque quiere pedirle ayuda a los piratas para encontrar a un nigromante y a cambio el príncipe les ayudará a ellos. Y entonces bueno, la trama va básicamente de eso. Por un lado tenemos a los piratas que intentan cumplir el encargo del rey y por otro lado tenemos al príncipe que tiene pues una motivación secreta para intentar encontrar un nigromante que le ayude. La verdad es que este libro me ha gustado bastante y es verdad que al principio se me hizo muy pesado porque es algo que me pasa en general con las novelas de estas
autoras que se me hacen muy cansinas porque son muy repetitivas e inciden mucho en los mismos temas. Entonces al principio me costó muchísimo entrar en la historia, me costó muchísimo empatizar con los personajes, no me estaba enganchando, me estaba aburriendo bastante, pero como que hay un punto de inflexión en el que la cosa empieza a aligerarse bastante y el ritmo empieza a acelerarse, y a partir de ahí ya sí que disfruté más. Y bueno, como siempre con estas autoras hay representación del colectivo, obviamente, si no, no estaría aquí. Y en este caso se trata de un pirata que es un chico trans. El siguiente libro que me leí fue una maravilla, lo gocé de principio a fin, me encantó, y se trata de Y si fuéramos nosotros, de Becky Albertalli y Adam Silvera. Yo de Becky Albertalli ya había leído Yo Homo Simon, que es un libro que me gustó bastante, y de Adam Silvera había leído Al final mueren los dos, que también me gustó un montón, y ambos libros pues obviamente son con representación LGTB. En este caso también tenemos representación LGTB y tenemos como protagonistas a Arthur, un chaval que va a pasar el verano en Nueva York para hacer prácticas para la universidad ayudando en la empresa de su madre, y pues un día yendo a correos se encuentra con un chico llamado Ben que desde el principio le llama la atención porque le parece muy mono, así muy cuco, y como que tiene un flechazo con él. El caso es que comienzan a hablar, pero terminan separándose sin haberse preguntado el nombre, ni haberse preguntado el número de teléfono, ni nada para contactar entre ellos. Entonces Arthur no puede quitarse a este chico de la cabeza y decide buscarle. Entonces este libro se divide en tres partes. La primera parte es Arthur y Ben intentando buscarse el uno al otro porque pues han tenido como un flechazo y una conexión. La segunda parte es cuando por fin se encuentran, y la tercera parte ya pues es cómo se va desarrollando un poco su relación y qué es lo que van a hacer, porque obviamente Arthur solo está en Nueva York durante el verano y Ben pues vive allí. Es un libro que, como ya os comenté en mi vídeo anterior, va del primer amor. Bueno, del primer amor para Arthur sobre todo, porque Ben ya ha tenido una relación anterior bastante tortuosa. Entonces por un lado tenemos a Arthur, que pues Ben es el primer chico que le gusta, entonces pues está un poco en plan que no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, sobre todo porque Ben ya tiene experiencia y pues eso hace que Arthur se sienta mucho más intimidado y mucho más inseguro. Y luego tenemos a Ben, que está intentando superar su ruptura con su novio anterior, porque bueno, no fue una ruptura digamos demasiado buena. Y es un libro que me ha encantado porque primero los protagonistas me parecen súper divertidos, su relación, su forma de actuar el uno con el otro me parece súper tierna, son muy dulces. Además los protagonistas representan muy bien las inseguridades que tienes en esta edad porque son adolescentes, las inseguridades también con su propia sexualidad, porque aunque ellos saben abiertamente que son gays, pues sabemos que todavía, por desgracia, como se ha demostrado en las últimas semanas, sigue habiendo muchísimos prejuicios. Entonces bueno, como que por esa parte también lo tienen un poco complicado. Y no sé qué hablaros de este libro, que me gusta muchísimo, que si queréis leer algo de romance contemporáneo con una pareja de protagonistas gays, es que os animo un montón a leeroslo, porque son muy cucos, son muy dulces y no sé, es que me encanta, de verdad que me ha gustado un montón este libro. El siguiente libro que me leí fue Annie en mis pensamientos, de Nancy Garden. Tenía muchas ganas de leer un libro con representación lésbica o sáfica, no sé muy bien cuál es el término que se utiliza, corregidme si lo sabéis. Y tenemos como protagonista a Lisa o Liza, que conoce a Annie en el museo de Nueva York, y pasa un poco lo mismo que os he comentado con el libro anterior, que al conocerse tiene una especie de flechazo, no flechazo romántico, pero como que se sienten muy atraídas la una con la otra, y a partir de ahí empiezan a hacerse amigas. Llega un punto en el que se dan cuenta de que no se sienten solo como amigas, sino que están empezando a desarrollar un sentimiento por la otra. ¿Cuál es el problema? Que Liza siempre ha pensado de sí misma que era hetero. Es verdad que en algunas ocasiones ha tenido alguna duda de si le gustaban las chicas o no, pero como que ella siempre se ha considerado a sí misma como heterosexual. Entonces, cuando se da cuenta de que empieza a sentir algo por Annie, eso a ella hace que le descoloque por completo. Y a Annie le pasa lo mismo. Annie sí que es verdad que estaba mucho más segura de ser lesbiana. Bueno, no especifica, creo recordar que no especifica exactamente que sea lesbiana. De todas formas utilizan el término gay durante todo el libro, entonces si alguien se lo ha leído y quiere corregirme, por favor que me corrija. Pero bueno, como que Annie sí que estaba mucho más segura de que le gustaban las chicas, pero no es hasta que se fija en Liza que ya pues como que lo asume, ¿no? Entonces, este es un libro que me ha gustado muchísimo porque nos habla de personajes que no son abiertamente lesbianas y que tienen que redescubrirse a sí mismas en esta relación. Entonces, ¿qué pasa? Que las propias protagonistas tienen muchísimos prejuicios y es muy bonito ver cómo se van deconstruyendo mutuamente
adolescente y cómo ellas mismas se van quitando los prejuicios que tienen al descubrir que les gusta una chica. Otra cosa que me gusta mucho y que es la primera vez que veo representada en un libro es el tema del sexo, porque cuando ellas ya deciden que sí, que se gustan, que quieren ser novias y que quieren continuar con su relación de más que amigas, la parte del sexo les resulta muy complicada porque siguen sintiéndose avergonzadas, en el fondo siguen sintiendo que eso es algo que está mal, como que es algo que no es natural, y sobre todo Liza es la que tiene más problemas, que cuando Annie intenta ir más allá de los besos, como que Liza la rechaza todo el rato, la parte del sexo le sigue resultando muy problemática, porque en el fondo sigue rechazando el hecho de que le gustan las mujeres. No sé si me estoy explicando. Es un libro que produce muchísima impotencia, que produce muchísima rabia, porque como ya he dicho, la gente de su alrededor no acepta que se gusten, no acepta que haya dos chicas que se quieran, y eso les genera muchísimos problemas. Es un libro que yo le he sufrido muchísimo, sobre todo a partir de la segunda mitad, que es como cuando su relación ya se afianza, y es un libro que recomiendo encarecidamente, de verdad, lo he disfrutado de principio a fin, pero también os aviso que es un libro que vais a sufrir muchísimo con esta novela. Y ya el último libro que me leí este mes, que es el que no tiene ningún tipo de representación, porque como ya he dicho es una lectura conjunta que yo estaba haciendo con Zaida, es Elantris de Brandon Sanderson. Elantris es la primera novela que corresponde a este universo del Cosmere, y la verdad que las dos teníamos ganas de iniciar nuestra andadura con Brandon Sanderson y decidimos empezar por su primera novela. Pues Elantris es el nombre de una ciudad donde vivían seres que la gente clasificaba como dioses porque eran capaces de hacer una especie de magia. De repente un día la ciudad de Elantris colapsa, todos esos seres como que quedan moribundos, como si fueran propios fantasmas en su ciudad, y muchos de ellos mueren, y se produce una cosa que se llama la Saoth. La Saoth es una transformación que afecta a la gente de fuera de Elantris de manera completamente aleatoria y que lo que hace es convertirlos en elantrinos, pero no en elantrinos como los dioses que vivían antes, sino que los transforma en una especie de zombies que nunca pueden morir, pero que no pueden hacer magia, que cada corte o cada golpe que se dan se les queda impreso en el cuerpo para siempre porque no son capaces de sanarse, en fin, como si fueran zombies. Entonces el libro comienza con Raoden, un príncipe muy importante que de repente le llega la Saoth y se convierte en elantrino. Entonces lo que hacen es exiliarle a Elantris, que es lo que hacen con toda la gente que recibe la Saoth. Así pues, la novela se divide fundamentalmente en dos puntos de vista, aunque hay más, pero bueno, los principales son los de Raoden, que te va contando cómo vive en Elantris, y los de Sarene. Sarene es una princesa que iba a convertirse en la esposa de Raoden, pero como Raoden le coge la Saoth, pues su familia finge que Raoden está muerto. Entonces cuando Sarene llega a la corte, pues intenta averiguar cuál es la verdad detrás de la muerte de su esposo e intenta ayudar lo posible al gobierno de ese lugar, de Arelon, porque resulta que una secta religiosa está intentando conquistar a todas las ciudades de ese país, y digamos que uno de los últimos bastiones que quedan por ser conquistados por esa religión tan invasiva es Arelon. Elantris es un libro que me gustó un montón. Ahora bien, es un libro que tarda muchísimo en arrancar, porque el world building que crea Brandon Sanderson es extremadamente complejo. No es tan complejo como otros libros, ¿vale? Por lo que me han contado, porque digo que yo no he leído mucho más, pero aún así sigue siendo muy complejo. Entonces tarda, sin exagerar, porque lo estuve viendo según iba leyendo, unas 400 páginas en presentarte a los personajes, en presentarte a la religión, porque lo más complejo de este libro es la religión, en contarte la historia de Elantris y en desarrollarte todas las tramas y todos los conflictos que hay en esta novela, que no son pocos. Es un libro que para mi gusto tarda muchísimo en arrancar. Lo que pasa es que como yo me lo leí en lectura conjunta y nos lo leímos en tandas bastante cortas, no se nos hizo pesado y de hecho nos tenía bastante enganchadas. Es decir, que es un libro un poco raro porque el ritmo que tiene es un ritmo muy lento, muy descriptivo, tarda muchísimo en adentrarte y en enseñarte las cosas, pero al mismo tiempo es un libro que no se hacía aburrido, porque en cada capítulo descubrías cosas nuevas. Es un libro que la verdad que he disfrutado bastante, que me ha dado muchas ganas de continuar leyendo cosas de Brandon Sanderson. De hecho ahora hemos empezado con Nacidos de la Bruma, y si no os habéis leído Elantris os lo recomiendo. Sobre todo os lo recomiendo si no habéis leído nada de Sanderson, os recomiendo que empecéis con Elantris, porque si os leéis novelas de Sanderson más recientes, a lo mejor leeros Elantris, que fue la primera novela que escribió, es un choque bastante duro y no la disfrutáis tanto. Y hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de junio, que me he enrollado bastante, pero es que tenía muchas cosas que comentar de varios libros, así que lo siento, que va a salir un vídeo bastante largo. Recordad que podéis seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram para ver qué es lo que estoy leyendo, y también podéis echarle un vistazo al blog donde voy enseñando todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y si os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeos todos los sábados a las 6 de la tarde hora española,
Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.